Hola, buen día. Vamos a hacer un videito que me hubiera ayudado a mí mucho cuando inicié en la parte de la digitalización de modelos. Híjoles, hay muchos programas. Hay programas gratuitos como Meshpixel que puedes hacer esto, pero a mí se me complicó mucho y me hizo perder mucho tiempo. Realmente preferí comprar un programa. Hay varios. Para mí se me hace muy sencillo, y desde presentación de los casos iniciales para después mandarlos a imprimir a una máquina 3D, el ensocalado pues es muy sencillo en estos programas. Tenemos una digitalización, nos va a pedir que marquemos nuestra 1.6, luego nos pide que marquemos la interproximal de 1.1 y 2.1, después nos pide una pieza 2.6, nos marca la no cruzal, después nos va a pedir que marquemos la línea digital. Tratamos de hacerlo lo más perpendicular posible al plano cruzal. Un tantito, aquí revisamos, ahí estamos, eso es lo que nos pide. Después nos dice, bueno, ¿dónde quieres el zócalo que inicie? ¿Cuánto tejido quieres ver? Aquí tú decides qué tanto quieres avanzar hacia la parte más cercana a los dientes, un poco más profundo. Yo prefiero, pues, como es para ortodoncia, aquí se me hace que está. Todo te pide la parte inferior. Este es un retratamiento que vamos a revisar. El paciente siente ciertos detallitos que ahí tiene, entonces decidimos hacer unos modelos de diagnóstico digitales, pero obviamente, aunque sea presentación digital, pues se ve mucho más bonito con zócalo y mucho más presentable. Incluso si los quiero imprimir por alguna razón, pues lo hacemos directamente en una máquina 3D. Hay máquinas 3D que tenemos, incluso las tenemos aquí atrás, se ven atrás de mí. Hay máquinas que funcionan muy bien, económicas, que no son dentales, que se pueden utilizar para este tipo de situaciones. Más adelante iré haciendo videitos sobre esto. Aquí te pide, aquí decidimos qué tamaño de zócalo queremos. Aquí te pide, pues, que marques tus zócalos. Puedes hacer enzocalados con herradura para gastar menos material. Aquí te da ciertos tipos de enzocalados, tú decides. A mí me gustan estos porque obviamente es menos material, que son los zócalos del arco superior y el arco inferior. Aquí se va a cambiar, y si lo mandamos a full nos va a pedir toda la base, que es lo que normalmente estamos acostumbrados. En este caso no me agradan este tipo de zócalos, entonces agarro el de arcada nada más. Ya una vez que se hizo ese recorte, decidimos le damos la ejecución, y el mismo programa nos va a terminar de hacer nuestros zócalos con las medidas que nosotros deseamos. Podemos hacer zócalos más altos, zócalos más bajitos. Esto es la parte de la enzocalada, ¿no? Posteriormente, cuando queremos mandar a un programa y queremos hacer mandar modelos ya recortados, ahora sí que ahorrar todavía más material, pero queremos que nos salgan cerrados y con una base blanca. Aquí nos da la opción de todavía ir haciendo modificaciones en nuestros zócalos. Aquí lo cortamos, entonces ya no tenemos zócalos, pero vamos a tener arcadas planas sin que estén huecos como salen los archivos normalmente. Aquí podemos hacer incluso marquitas de lo que queremos. Si queremos mandar para alineadores que no queremos mandar, aquí tengo un errorcito. Si queremos mandar modelos para alineadores que vamos a estar reproduciendo en 25 alineadores, pues queremos la menor cantidad de material posible estando en nuestra resina 3D, que son resinas 3 caras, más porque estas sí tienen que ser compatibles con el medio bucal de preferencia, obviamente, porque son muy irritantes. Entonces sí hay que ahorrar lo más posible. Entonces ya cuando queremos
podemos imprimir nuestros zócalos con ese archivo que nos genera con zócalos y posteriormente mandamos a nuestro programa ya enzocoladitos nuestros modelos. Entonces son modelos que están cerrados desde esta parte y empezamos a trabajar con esto. Entonces igual hacemos con la parte inferior, le hacemos con un cortecito que se le llaman plane cuts, son cortes planos, y nos da este paciente, digo, los meses son más para muestra. Este paciente no va a ser para alineador, bueno, probablemente sí, pero todavía no podemos porque todavía tenemos un retenedor en la parte de abajo. Entonces esto lo quiero más que nada para analizar y mostrarle la digitalización al paciente con un poquito más de estética en el modelo digital, que no tenga tanto ruido en la zona gingival cuando hagamos la presentación con sus radiografías. Y bueno, esto es algo que a lo mejor no es tanta información para pacientes de cómo lo hacemos, pero sí les va a ayudar a algunos colegas a irse dando cuenta de qué opciones tenemos. A mí me costó aproximadamente, yo creo que me tardé un año en darme cuenta después de que ya había empezado en el mundo digital. Me tardé, no sé si un año, pero sí me tardé bastante, y la realidad es que me costó mucho tiempo estar en programas gratuitos como los que hay, que son más complejos, ¿no? Entonces, pues ahí les dejamos este tip. Realmente hay muchos videos en redes sociales de esto. A lo mejor va a haber muchos videos mejores, pero bueno, aquí está como trabajamos nosotros aquí en Sun Media Dental Group. Que tengan buen día y seguiremos en contacto. Saludos.